Para mí ha sido un placer recibir la invitación por parte del doctor Moisés Díaz, y aunque fue ayer, y ayer aquí ya era de noche, hoy sigue siendo de noche el día después, aunque para vosotros es una cultura, calculo que ahora debe ser ahí las 3:20, aquí ya son las 10:20 de la noche, o sea que no solamente nos separan 10.000 kilómetros, sino nos separan 7 horas también del uso horario. No voy a contar, a menos que no sé la dinámica, no conozco la dinámica de las culturas que vosotros hacéis en algunos otros lugares donde he participado, o en Argentina o en Brasil o aquí en España, lógicamente. Después de las culturas a veces hay algún tiempo de coloquio, de preguntas. No sé vuestra dinámica, en todo caso al final ya me lo diréis. Yo vengo a serviros en este tiempo y me adapto a vuestras costumbres y hábitos, y también a vuestros horarios, lógicamente, porque yo ahora ya no tengo prisa, porque para mí ya el día se está acabando, pero vosotros entiendo que todavía estáis a media jornada del día martes. Así es que vuelvo a dar las gracias a Moisés, y para mí es un placer encontrarme con todos vosotros en este tiempo de cultura, y sobre todo con dos áreas que me parecen que están extremadamente relacionadas, como es la educación y la comunicación. Mi formación es más bien dentro del campo de la comunicación, después de realizar mis estudios en comunicación social en Argentina, en la UAP, donde estuve algunos años. Acabé mis estudios de periodismo aquí en España y por lo tanto pude convalidar los estudios. Luego hice mi máster también en producción digital para soportes digitales, y luego cursé mi doctorado, que me dediqué un poco al estudio de la convergencia digital entre lo analógico y lo digital en televisión. Ahora ya acabé mi máster en teología, que es otra de las ramas que he podido desarrollar. Ha sido una ventaja porque el Hot Media está dentro del campus de nuestro colegio de Sagunto. Así es que la cercanía, que es donde yo vivo ahora en Sagunto, en la provincia de Valencia, así es que la cercanía me ha permitido poder poco a poco ir arañando algunas asignaturas y durante algunos años poder terminar mi teología y mi máster en teología. Así es que esa es mi formación. Debido a mi edad, yo he pedido que mi currículum se redujera mucho, porque son muchos años de experiencia también en el mundo laboral, y tampoco era momento de explicarlos ahora. Pero lo que sí me gustaría reflexionar en esta tarde era sobre unos conceptos que me parecen muy interesantes, que tienen que ver lógicamente con la comunicación y la educación fundamentalmente, que son las dos, digamos, especialidades que hoy están reunidas, tanto profesores como docentes. Y es que, por ejemplo, nadie podría haber pensado hace unos meses vivir una situación como la actual. Desde mi soledad y a unos 10.000 kilómetros, como comentaba, me dirijo a un público conectado desde sus casas, posiblemente algunos desde sus despachos. Eh, el momento no es para olvidar, porque situaciones como esta creo que nadie ha vivido y posiblemente alguna vez más tendremos que vivir. Vivimos en un momento excepcional, momentos de crisis, como comentaba,
momentos en los que los medios están cumpliendo un papel extraordinario y una prueba de ellas es este momento en el que estamos viviendo. Personas conectadas en diferentes lugares del mundo y en diferentes lugares de Perú, nos estamos comunicando y no solamente nos escuchamos, sino es que además podemos vernos en tiempo real. Eso es una maravilla. Eso tiene que ser aprovechado por nuestra iglesia en la predicación del Evangelio en estos momentos. En estos días interminables de confinación en casa, yo para que os hagáis una idea, esta es la 6ª semana que estamos, mi mujer y yo, confinados en casa. Es cierto que salimos una vez a la semana, yo especialmente, a hacer la compra de los alimentos que necesitamos, pero el resto de día todas nuestras actividades, las clases, las hacemos online, las actividades de iglesia, tanto la reunión de viernes como de sábado, escuela sabática, las hacemos todas en grupo online. Utilizamos también el formato Zoom, que nos ofrece estas posibilidades. Y muchos de nosotros, pues, estamos un poco cansados de estar en casa ya. Con mucho tiempo para pensar y pensando en tan extraña situación, pensaba qué nos tocará vivir en el futuro. Desde un punto de vista tecnológico, no me puedo ni imaginar. Desde un punto de vista cultural, también se me hace difícil. Y desde un punto de vista espiritual o como creyente, tengo algunas nociones más para poder pensar cómo será nuestro futuro. La verdad es que los que pudimos ver el muro de Berlín antes de que cayera, por suerte no vivimos muy lejos de Alemania y pudimos visitarlo, los que vieron en televisión las luchas en Polonia de las clases trabajadora, los que vimos la caída de las Torres Gemelas, pudimos comprobar cómo el orden establecido en ese momento caía. Todo ocurrió en unas horas o minutos. Alemania se volvió a unir de una noche a otra, algo inesperado en ese momento, aquí en Europa al menos. Lech Walesa fundó su partido, su grupo social Solidaridad, y el bloque del Este cayó, algo también que no nos podíamos ni imaginar, y las torres se desplomaron, desgraciadamente. Pero las libertades y los derechos sociales desaparecieron en Estados Unidos en minutos. Esto quiere decir que vivimos en una globalidad tan inmersa que hoy en día algunos hablan, y ya es un concepto un poco, ya empieza a ser un poco antiguo, de la sociedad líquida. O sea, hoy en día es inevitable que cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo, en breves minutos, gracias a la tecnología, estamos informados. Y no solamente estamos informados, sino que nos afecta. En estos momentos estamos viviendo una pandemia en Perú y en casi todos los países sudamericanos, norteamericanos, en Europa y en Asia, que nadie podía imaginar que podía llegar hasta este límite. Aquí en España recuerdo los primeros casos que se dieron en China. Luego nos llegaron noticias de que ya en Italia empezaron a darse algunos casos y de pronto empezaron a España a infectarse la gente y desgraciadamente morir. Pero es que poco después empezó en Sudamérica. No voy a entrar en detalles del origen del virus, de esta pandemia, si está manipulada, si es provocada. No vamos a entrar ahora en esos momentos. Se ha escrito mucho y seguramente que se seguirá escribiendo. Y yo me pregunto si alguna vez sabremos la verdad. Pero hemos pasado del cara a cara tradicional en las clases a la comunicación interpersonal, gracias a la digitalización, que nos ha traído muchas cosas buenas y algunas cosas malas. Nadie podría vivir esta situación hará pues unos 25 años, al menos aquí en Europa y en Norteamérica y en Sudamérica, con la llegada, hasta que no llegó Internet a las casas. Si hubiera ocurrido esto hace 20 o 30 años, como ya ocurrió con otras crisis, la comunicación o la información era mucho más complicada. Hoy no, hoy se transmite tanto la información, los datos en paquete de datos, como los virus. De hecho, yo creo que se transmite antes la información que las propias pandemias. Eso es una opinión personal que podríamos discutir.
La crisis nos ha permitido entender en la práctica lo que pasó con la digitalización de las comunicaciones, la atomización de la audiencia, convirtiendo la publicidad en un mensaje personal en personalizado y pasar de una pantalla a múltiples pantallas. De hecho, hoy en día hay personas que ya se autodominan como multifunción, porque son capaces de ver la televisión mirando su teléfono. Y posiblemente alguno de los que me estáis escuchando lo estáis haciendo. No os preocupéis, quiero deciros que no estáis enfermos. Eso es normal en el siglo XXI en el que vivimos, porque somos multitareas. Tenemos la capacidad, más o menos, de poder hacer varias actividades a la hora. Y no hablemos ya de las generaciones más nuevas, la generación X, la generación Z, ya los boomers como nosotros, que ya somos del siglo pasado, bueno, y algunos del milenio pasado, pues nos hemos tenido que reciclar en esto de las tecnologías. El mensaje antes era uno para todos y ahora es todo para uno, porque ese todo, el uno lo puedes seleccionar y escoger y lo puedes ver cuando quieras, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Pero la crisis no solo ha potenciado los medios, también lo ha hecho con la propia educación. Los medios acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca, cumpliendo de esta manera con las limitaciones sanitarias del momento que estamos viviendo. Así que hoy nos encontramos iniciando un nuevo curso, bueno, ya lo habéis iniciado, pero estamos iniciando un nuevo curso en una situación de crisis. Eso sí que es novedoso. Y lo estáis haciendo con un invitado que está a 10.000 kilómetros de distancia, algo que nadie podría imaginarse en la clausura del pasado curso, que yo pude ver a través de las redes sociales. Nadie podía imaginarse esto. A esto yo le llamo la educación del siglo XXI. Nos tenemos que adaptar igual que nos hemos tenido que reconvertir a las nuevas tecnologías. Comunicar es saber algo, comunicar es hacer saber algo a alguien. Y educar es guiar en el proceso de aprendizaje. Así que la comunicación es un medio y la educación es el método. Las dos especialidades se complementan y cobran sentido en el concepto de la educación mediática, como yo los denomino. En la primera década del siglo XXI, la palabra clave, y recuerdo cuando yo estaba trabajando mi tesis doctoral en comunicación, era la convergencia. Convergencia, convergencia, todo era convergencia entre lo analógico y lo digital. Aquí en España en concreto fue en el 2010. Pasamos de una televisión analógica a una televisión digital. Y pasamos muchos conceptos de analógico al digital. Hoy solo hablamos de crisis sanitaria, pero después vendrá la crisis económica. ¿Y cuántas crisis nos faltan por superar y de pasar? En este sentido, a los profesores que me estáis escuchando, a los docentes y posiblemente a los futuros profesores y docentes que me estáis escuchando y que ahora estáis como alumnos, quiero decirles que en estos momentos proporcionar educación en un escenario desfavorable como es la crisis se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y transmitir una experiencia que mida su entereza, la profesionalidad, la capacidad de adaptar a las estrategias, las nuevas pedagogías y las nuevas realidades. Es un reto que debemos superar todos los docentes. Educar en crisis involucra realizar cambios pedagógicos, instrumentales y lo más difícil, en algunas ocasiones, el cambio del pensamiento y de la mentalidad para afrontar las adversidades y promover la creatividad en el espacio universitario. El uso de algunas tecnologías en tiempo de crisis no garantizan una completa educación a distancia, porque a veces los alumnos van por delante de algunos docentes en cuestiones de usabilidad de tecnologías. Pero nosotros tenemos una experiencia, un bagaje que podemos aportarles
la forma y la manera de enfrentarse a estas nuevas tecnologías, para que no caigan en sus redes, y nunca mejor dicho, en las redes sociales, ¿no? En este sentido, a los alumnos quiero decirles que recibir educación en tiempos de crisis supone un reto mayor, porque incorporar conocimientos en estos momentos supone una mayor responsabilidad por parte del alumno, que tiene que potenciar su constancia, perseverancia, su ética y potenciar el trabajo personal, fundamental para el desarrollo en un entorno online. La educación ha de ser la misma, eso sí, con un añadido. Los profesores y los alumnos habrán superado con éxito el control personal. Lo conocido, lo conocido hasta ahora va a transformarse y el futuro actual emerge muy difuso. No sabemos cómo será el futuro. ¿Cómo comunicar en estos tiempos? ¿Cómo educar? Voy a dar tres claves o tres conceptos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, vivir un tiempo de cambios es tener la suerte de poder participar en la eclosión, en el nacimiento, en el surgimiento de una nueva sociedad. Cuando la convergencia en el 2010, al menos aquí en España, yo la viví personalmente y por causa de mi tesis, pues tuve que estudiarla, fue un cambio drástico. Hubo personas que se quedaron atrás y otras tuvieron la capacidad de poder cambiar y tirar hacia adelante. La brecha generacional que a veces hemos utilizado, hoy en día debe cambiarse por una brecha digital también, que también existe. Y no podemos dejar que nuestros menores o aquellas personas que tienen falta de recursos caigan en esta brecha digital como estamos viviendo ahora y que puedan dar el salto a la nueva tecnología y estar al día. Segundo, es un tiempo de retos para hacer realidad proyectos que precisan de nuevos enfoques, es decir, tiempo y oportunidades. Ahora es la oportunidad, no sé si habéis oído esa frase, parece ser que es un proverbio, un pensamiento chino, no sé el origen exactamente, que dicen que todas las crisis equivalen a oportunidades. Seguro que lo habéis escuchado. Pues ahora estamos en momento de crisis y ahora es el momento de rehacerse de nuevo en las tecnologías, en la manera de educar. La propia universidad ha tenido que adaptarse a las situaciones. Todos esperamos que sea transitorio, todos tenemos ganas de volver a la normalidad, todos tenemos ganas de podernos dar un abrazo y un beso, ¿y por qué no? Pero lo que es cierto es que todas las crisis, y si pensamos en las crisis anteriores, no tecnológicas, sino a veces industriales, en las crisis económicas, todas nos han dejado algo nuevo en la sociedad y nos ha ayudado a adelantar. Tercero, para avanzar nos orientan los principios sólidos de una personalidad íntegra, con una ética social comprometida. Es aquí nuestro papel de adultos, de docentes. En momentos de crisis debemos orientar a los más jóvenes para que generen principios y hábitos sólidos, para generar una personalidad íntegra, con una ética social comprometida socialmente. En esta universidad está el embrión en estos momentos del futuro. Es más, este curso presente, en la situación que estamos viviendo ahora, ya es el curso del futuro. Aquí es donde van a ver los cambios. Los que empezaron el año pasado, los que estuvieron el año pasado en las aulas, este año van a tener que reaprender cómo vivir, cómo superar, cómo educarse en un nuevo ambiente de crisis, que posiblemente se normalice, pero todo ha cambiado. Y a los docentes les digo lo mismo. No es lo mismo dar una clase con los alumnos delante que darlas online a través de una videoconferencia. De la misma manera que no es lo mismo reunirse en la iglesia con los hermanos, compartir, recibir el calor, que tenerlo que hacer online. Pero esta nueva situación ha generado iniciativas empresariales, económicas,
de aplicaciones app que nos van a facilitar, que nos van a mejorar nuestra vida después de la crisis, lógicamente, porque esto, gracias a Dios, entiendo que pasará. Posiblemente vendrán otras y las próximas nos enseñarán algo más. Vivimos una cultura acelerada. Desde que Internet llegó a invadirnos como un tsunami, hoy el tiempo ya no es el mismo. Einstein, todos conocemos, judío de origen, y con un concepto de tiempo semita, muy diferente a la cultura que influye en la nuestra, que es la griega, como afirmó, y sin equivocarse, que el tiempo es relativo. Hoy podemos afirmar que el tiempo es fugaz. El tiempo se nos va de las manos y hoy en día en una comunicación digital con más motivo todavía. Vivimos el presente pensando que en el futuro podremos recuperar el pasado como si fuera el presente. En esta frase, que me ha costado mucho tiempo reflexionar en ella y que ahora no tendremos tiempo para hacerlo, pero conlleva varias y muchas verdades. Vivimos conectados a las pantallas, viviendo nuestro presente y viendo el pasado de otros. Vivimos la vida de otros pendientes de Internet. Yo os propongo vivir el futuro como si fuera ya el presente, la realidad. Vivimos a través de las pantallas, vemos a través de las pantallas, pero todo lo que vemos a través de las pantallas es pasado, exceptuando las videoconferencias en directo como esta. Pero en general el 99,9% es ver el pasado. Así que yo os propongo vivir el presente pensando ya en el próximo futuro. En tiempos de crisis se preparan los futuros ciudadanos que deberán desarrollar en el presente el ingenio, las herramientas más útiles, técnicas y de pensamiento para mejorar el futuro. Las ideas más innovadoras siempre surgen en momentos de crisis. Cuando los recursos faltan, el pensamiento de supervivencia surge con más fuerza todavía, si cabe. Cuando yo tenía un amigo que decía, lo que hay que pensar con esta, para llenar esta, sin doblar esta. No sé si en pantalla se me ha visto, porque lo tengo minimizada. Lo que hay que pensar con esta, para llenar esta, sin tener que doblar esta de aquí atrás. Bien, pues esa realidad es la que nos trae a veces las situaciones de crisis o de las que estamos hablando en estos momentos. Ante este escenario adverso, la motivación y la creatividad forman parte de estas estrategias que deben considerar quienes aún permanecen cumpliendo roles, ya sea de educador o de estudiante. Las acciones de motivación están enfocadas a reducir el impacto de la crisis que se reflejan en la no asistencia a las clases y a veces en la desmotivación del alumno. Buscan superar los obstáculos que representan la necesidad de trabajar en algunos casos para cubrir los costes de la hiperinflación que nos puede venir después de esta crisis sanitaria. Ante esta situación y con la obligación de cumplir el programa, deberíamos aplicar la modalidad del aula invertida, que seguro que ya conocéis, no creo que os traiga nada nuevo. Es decir, como ya sabéis, es crear una serie de foros virtuales en los que el estudiante y el docente discuten sobre los temas del curso. Y esto, pues a través de una videoconferencia o en las futuras clases se podrá realizar. En estos casos, los alumnos realizan presentaciones sobre los temas de clase que anteriormente en un documental escrito o en vídeo, en un documento, han manifestado y planteado sus argumentaciones, sus restricciones de tiempo, aplicaciones y medios utilizados. Estas estrategias permiten mantener la cohesión de grupo y extraer muchas ideas y propuestas que los alumnos, muchas veces reprimidas
y en las que desahogan gran parte de sus frustraciones por falta de tiempo de participación en las aulas. Esto ahora se puede realizar. En esta situación muchos paradigmas han cambiado. Han cambiado, pero no os voy a hablar de todos los que hay porque son muchos. Voy a hablar solamente y brevemente del paradigma sobre la educación y la comunicación. Por ejemplo, hablar de la educación online hoy en día ya nos suena perfectamente. Además, me consta que la UPU ya tiene cursos online desde hace mucho tiempo. Para los educadores, en tiempo de crisis, es momento de oportunidades ante las nuevas tecnologías y eso de los recursos es fundamental. Nadie puede educar sin utilizar medios apropiados. Y no solo me refiero a las tecnologías, también hablo del ejemplo. El educador debe ser una persona íntegra, una persona cercana, un guía. Hoy la crisis ha potenciado la educación online. Si ya antes había, porque había, hoy en día se ha potenciado muchísimo más. Hoy en día podemos encontrar tutoriales en YouTube, por ejemplo, de cualquier cosa. La oferta educativa a distancia ha tomado la iniciativa y gracias a los medios tecnológicos, yo hoy puedo estar aquí con vosotros compartiendo esta cultura. En relación a la comunicación, para los comunicadores quiero decirles que el tiempo de crisis es peligroso, es cierto. La desinformación, las noticias falsas, la infoxicación nos obligará a tener un criterio más formado, si cabe, a la hora de leer entre líneas y compartir solo la información veraz y contrastada ante la ciudadanía y, sobre todo, transmitir mucha confianza a todos los agentes sociales y empresariales. El tiempo de crisis, los derechos son limitados y los medios a veces controlados. Pero hoy ya esto no puede conseguirse. La digitalización, que es una de las cosas buenas que nos ha traído, ha hecho la comunicación más democrática, ha democratizado la información. Los ciudadanos pueden opinar o transmitir sus opiniones a través de redes sociales y en directo también. El momento actual debe hacerse, el momento actual debe hacer replantearnos algunos conceptos sobre nuestro comportamiento digital, nuestra educación mediática, de la cual yo insisto y le doy mucha importancia, a la situación de los creyentes en estos últimos días. La cultura mediática ha cambiado tanto nuestra sociedad que lo que era ya no es y lo que es no será. Así que el fundamento de la fe será probada en cada uno de nosotros en los últimos días de manera diferente. Debemos estar formados en el medio y en el método. La educación es fundamental y la comunicación es imprescindible. Esta situación de riesgo que actualmente pone a los jóvenes en situación de peligro, y eso es cierto ante las redes sociales y otros aspectos que merecerían un estudio más amplio, es la que nos lleva a advertir a la falsa educación mediática para no caer inconscientemente, entre comillas, en esta situación irreversible ante Internet y las redes, porque los jóvenes se enfrentan a estos medios de comunicación tan atractivos que a veces caen en sus redes, nunca mejor dicho. Para los comunicadores son momentos de oportunidad también. Crear una fuente de información y compartir nuestras opiniones a través de un texto, de un audio, de un vídeo es fácil y económico, pero lleva una gran responsabilidad porque el medio no es neutro, recordarlos. Los medios no son ni buenos ni malos, pero tampoco son neutros. Porque ya hace más de 60 años McLuhan afirmó que el medio es el mensaje. Es una frase que ya tiene pues 40, 60 años, ya es muy vieja, todo el mundo la conoce, pero es una realidad hoy en día todavía. Pero no podemos olvidar que estamos en un entorno académico cristiano y aquí sí que me gustaría hacer una reflexión. No debemos olvidar que Dios creó al hombre por amor y el amor es relación. Sabemos que la base de cualquier tipo de relación es la comunicación también. Sin la comunicación
ya sea oral, auditiva, simbólica, corporal, la relación es inexistente. Cuando se rompió esta relación, Dios tuvo que utilizar medios para comunicarse y seguir educando al hombre, como lo estuvo haciendo durante el tiempo que estuvieron en el Edén. Primero fueron los profetas y después fue su hijo. Pero por eso esta institución, quería decir, no solo forma a profesionales, también forma a hombres y mujeres de fe, y las crisis son el crisol de la fe, las pruebas son el crisol de la fe. A mí me gusta utilizar el ejemplo de los estudiantes cuando se tienen que enfrentar a un examen. El examen no te suspende ni te aprueba. El examen te ayuda a saber en qué momento te encuentras del proceso del aprendizaje. Es lo que diferencia a un profesional de otro. Uno fue formado en la abundancia y otro en la carencia, según el mundo. Nuestras instituciones viven constantemente en equilibrio entre la carencia y la abundancia. Conozco unas cuantas y siempre que hablo con algunos dirigentes, siempre hablan de que está en crisis, de que faltan recursos, de que faltan medios, faltan personal, faltan alumnos. Pero debemos recordar que su finalidad no es formar a hombres y mujeres con información. Nuestras instituciones crean hombres y mujeres de valor, con ética, con conocimiento, que saben mirar al mundo con amor y de otra manera. La sociedad puede jactarse de poseer tesoros, poderes, gloria, y es cierto, hay mucha gente en el mundo que tiene mucha influencia y mucho poder, porque después del dinero viene el poder. Pero Dios mira el valor especial, el valor real, la calidad del servicio, la ética, el amor al prójimo. ¿De qué nos sirven los talentos si no los ofrecemos a nuestro prójimo? Dios busca a personas de sana inteligencia, de estabilidad emocional, con integridad, de sólidos valores y ética. Cuando los hombres y mujeres empleen sus facultades como lo indica Dios en sus talentos, aumentarán su capacidad, se ensanchará y obtendrán una visión celestial al tratar de enseñar a otros la verdadera educación, que es restaurar la comunicación perdida entre Dios y el hombre. La caja de Pandora, queridos hermanos, se abrió hace mucho tiempo. Desgraciadamente se ha desencadenado crisis, miedos, desastres, enfermedades, epidemias a lo largo de toda la historia. Pero aún nos queda una cosa en la caja de Pandora, que es la esperanza. Mientras hay esperanza, las dificultades anteriores no son nada. Que Dios nos ayude en estos tiempos para impartir esperanza a las personas. Como institución, debemos enseñar con sabiduría a los alumnos los medios y los métodos para este fin. Y ya como conclusión, porque ya he terminado, quiero recordaros una frase que pronuncia Peter Drucker, que es un comunicólogo norteamericano, que dice: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Así que yo espero que hayáis podido escuchar entre mis palabras mis deseos de aliento y esperanza para toda la comunidad unionista. Muchas gracias.